tal? Yo soy Alejandra Cerecedo y les doy la bienvenida a este nuevo episodio de Eje Político. El día de hoy nos acompaña en el estudio un abogado con 30 años de trayectoria en pro de los derechos humanos y hoy participa para ocupar un cargo como ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Carlos Odriozola Mariscal, bienvenido. Muchas gracias, Alejandra. Pues me gustaría comenzar preguntándole cómo ha sido todo este proceso para participar, para ocupar un cargo como ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Bueno, mira, a partir de las reformas constitucionales que envió el presidente López Obrador el año pasado, pues es algo muy novedoso y muy importante además para nuestra nación. Es todo un cambio de paradigma en materia de elección de jueces, magistrados, juezas, magistradas, ministras y ministros del Poder Judicial de este país. Entonces creo que es algo muy importante de tomar bastante en consideración y no quise quedar fuera de este proceso. Por lo tanto, me inscribí también para participar y poder constatar en carne propia pues cuáles eran las etapas, cómo era justamente la limpieza y transparencia, además, en su caso, del proceso del que ahora estamos participando pues bastante gente. Sí, comentábamos también que ha sido algo acelerado todo este proceso y nos gustaría conocer quién es Carlos Odriozola. Sí, con mucho gusto. Mira, yo soy abogado litigante. Desde hace 30 años fundé mi propia firma y en el año 2007 fundé una organización no gubernamental que se llama Centro contra la Discriminación, en donde luchamos mediante litigio estratégico por derechos humanos y principalmente por el derecho a la igualdad de las personas. Comenzamos desde esa época, y estoy hablando de reitero 2007, antes de las reformas constitucionales del 2011, que son de alguna forma un parteaguas en lo que es hoy la aplicación de los derechos humanos en México. Y comenzamos en esos años, pues yo podría decir como pioneros de lo que fue tratar de mover las estructuras del poder y poder lograr llegar hasta la Corte para sentar precedentes importantes en materia de derechos humanos. ¿Cómo surge la idea de crear este centro contra la discriminación donde han defendido también a mujeres, ejidatarios, migrantes? Pues estando un día tranquilamente en mi despacho, recibí la llamada de una posible clienta, de una persona, una mujer, que venía llegando de los Estados Unidos, había estado allá tratando de buscar una migrante, finalmente, como todas las que ahora conocemos mucho en México. Había estado en Estados Unidos tratando de hacer su vida, tenía un nivel más o menos de ejecutivo medio, digamos. Me llamó y me dijo, oye, Carlos, no encuentro trabajo en México por mi edad. Ella era una mujer más o menos de 45 años, no encontraba trabajo y se quejaba de que prácticamente todas las convocatorias para buscar empleo señalaban como edad límite, digamos, los 30, 35 años de edad. Eso desde luego me indignó, tenía poco tiempo de haberse expedido la ley federal para prevenir y eliminar la discriminación. Y entonces, estudiando todo este tema, decidimos, desde luego, apoyarla y como parte de ese apoyo también entendimos que era nuestra obligación como abogados, de alguna manera, cooperar con la sociedad en terminar ese tipo de conductas y decidimos entonces apoyarla, creamos esa ONG y a través de esa ONG es que hemos venido haciendo litigios de esta naturaleza. De acuerdo. Y me gustaría conocer también cuáles han sido los principales casos, los más relevantes, que han sentado precedentes en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Bueno, pues uno de los primeros casos es justamente de esta señora Carmen Pacheco, que indignada por no poder conseguir trabajo, decidió contratarnos de alguna manera, que la apoyáramos y decir, bueno, pues vamos a hacer lo que podamos hacer. Nosotros le dijimos, son leyes novedosas, en México no estamos acostumbrados todavía, digamos, que a la defensa de los derechos humanos de manera clara y concisa. Estamos hablando del año 2007, y entonces decidimos llevar ese caso a la Suprema Corte. Iniciamos una serie de demandas civiles, estamos hablando más o menos de unas 30 demandas civiles, en contra de diversas empresas que hacían ese tipo de publicaciones en los diarios de mayor circulación de México, en donde señalaban esos límites de edad. Y entonces decían, contratamos personas, ya no digamos de un género determinado, sino con edades muy concretas, ¿no? De 25 a 35 años y similares. De tal suerte que en su momento decidimos iniciar estas 30 demandas reclamando indemnizaciones por daño moral al no permitirles a estas personas acceder a sus empleos. Ya existía desde luego el artículo 1 constitucional que decía que estaba prohibida la discriminación por razón de edad. Entonces llevamos estas demandas
a los tribunales. Las 30 demandas las perdimos en primera instancia. Los jueces de primera instancia no nos dieron la razón. Apelamos, llegamos a igual número de magistrados, bueno, por 3, porque son 3 magistrados por cada sala, y solamente hubo una mujer que nos dio la razón en un voto particular, pero perdimos todos los asuntos. Okay. Llegamos a los tribunales colegiados de circuito, perdimos otra vez, son tribunales integrados por 3 magistrados, también los perdimos. Logramos subir el asunto a la Suprema Corte y ahí finalmente ganamos el amparo con un proyecto del ministro Arturo Saldívar. Y se gana después del 2011, que entra en vigor la reforma de derechos humanos. Vino la reforma de derechos humanos en el 2011 y eso permitió entonces que ese amparo prosperara. Ya habíamos llegado antes, otras ocasiones, a la Suprema Corte y nos habían también ellos negado el amparo. Sin embargo, después de la reforma del 2011, se allanó de alguna forma el camino, nos dieron la razón y sentó un caso con muchos precedentes judiciales, aproximadamente 22 o 23 tesis de jurisprudencia, que han ido permeando además en otras muchas tesis posteriores que han permitido defender los derechos humanos en México. Sí, por eso la importancia de la labor de los juzgadores. Maestro, y usted también fue el único abogado que se opuso a la condecoración de Jared Kushner, que es yerno de Donald Trump, porque era asesor de un gobierno que discriminaba a los migrantes mexicanos. ¿Nos podría comentar un poco de este suceso? Sí, cómo no. Justamente ya teníamos andando la ONG. En el año 2015, el empresario Donald Trump, siendo apenas o buscando apenas la candidatura del Partido Republicano a la presidencia de Estados Unidos, fue cuando dio sus muy desafortunadas calificativos, ¿no?, de los migrantes mexicanos. Nosotros nos indignamos y presentamos una queja ante el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación. Una queja en la que pedíamos que ese consejo, conforme a sus facultades, hiciera algún tipo de pronunciamiento en donde, pues, de alguna forma condenara esos calificativos tan deplorables que hizo en ese momento el empresario Trump. La CONAPRED le dio vista a Cancillería y el entonces canciller Mir fue quien hizo esa declaración condenando esos hechos. Eso fue un primer paso. Después entra la presidencia de Enrique Peña Nieto, o más bien ya saliendo en su último acto de gobierno, le da la condecoración de la mano de Luis Videgaray, le da la condecoración a Jared Kushner en su carácter de asesor del presidente de los Estados Unidos, pues nuestra más alta condecoración, nada más, ¿no? La condecoración del Águila Azteca en grado de banda. Y entonces, pues yo dije, siendo presidente de esta ONG, pues cómo es posible que el gobierno mexicano le dé al asesor del presidente que más ha tenido actos discriminatorios en contra de los migrantes mexicanos, pues que le dé esa distinción y entonces presentamos un amparo. Y ahorita en este segundo mandato viene mucho más fuerte, tanto declaraciones como acciones. ¿Cómo ve la situación actual? Bueno, que sin duda que las políticas que ha seguido el presidente Trump son encaminadas a seguir discriminando de alguna manera a los migrantes mexicanos, si no es que a todos los mexicanos en general. Creo que hay que estar muy atentos y sobre todo, y he escrito últimamente respecto de eso, debemos de tener mucho cuidado de cómo vamos a configurar nuestra Suprema Corte de Justicia. Necesitamos escoger a los mejores candidatos, los más independientes, los más preparados, porque este tipo de cuestiones son las que pueden llevarnos a tener una Suprema Corte pues, que no puede enfrentar los retos que se nos avecinan como país. Exactamente. ¿Qué considera que le hace falta al Poder Judicial en México hoy en día? El Poder Judicial en México requiere, desde luego, juzgadores, juzgadoras, ministros, ministras, magistrados y magistradas que tengan un poquito más de conciencia social y sobre todo que tengan que tengan la convicción de ayudar a la gente, ¿no? De ayudar a la gente con la ley en la mano, pero sobre todo con una interpretación acorde a lo que son los derechos humanos. Es decir, una interpretación que lleve a resolver los conflictos de fondo y no una interpretación que nos lleve a tener juicios interminables que jamás llegan a nada y la gente pues está cansada de no recibir justicia a tiempo y como debe de ser. Pues vamos a esperar cómo continúa este proceso y qué podemos ver para los próximos meses. ¿Cómo se va a estar presentando toda la parte de la comunicación? Bueno, pues ahora vienen una primera etapa, digamos, de preparación a las campañas, después vendrán las campañas que pues mucha gente participará en ellas. Yo creo que es muy importante que la comunidad, y especialmente la comunidad jurídica de México, las barras de abogados, por ejemplo, las universidades en sus facultades de Derecho, pues
coadyuven a que de alguna manera valoren o evalúen cuál ha sido el perfil de todos y todas las candidatos y candidatos que han venido proponiéndose para los diversos puestos del Poder Judicial. ¿Por qué? Porque de alguna manera, si ellos tienen una opinión que seguramente la tendrán de cada uno de esos candidatos y la van haciendo pública, pues ayudarán a la gente que no conoce de estos temas, pues a tomar las mejores decisiones para poder escoger a los mejores candidatos y candidatas que puedan existir en México. Maestro, me gustaría que nos comentara también sobre el caso del derecho a la ciudad. ¿De qué trata esta iniciativa y propuesta? Bueno, el derecho a la ciudad es un derecho humano de cuarta generación, de los que le llaman ya más novedosos, más desarrollados, digamos. Y es un derecho que significa que todas las personas tenemos derecho a disfrutar nuestros entornos con condiciones de seguridad, de salud, de dispersión, de diversión. Es decir, una serie de derechos que de alguna manera van o conllevan el vivir en un entorno. Tuvimos un caso muy interesante, que es el caso de un muelle en Cozumel, donde un grupo de empresas querían o quieren construir un muelle, un cuarto muelle, digamos, en la isla. Se nos acercaron una serie de personas, ciudadanos de la isla, diciéndonos que ahí donde lo quieren construir es la única playa en la cual ellos tienen acceso al mar. ¿Por Holbox? ¿Tuve la oportunidad de checar por ahí? No, este caso es en Cozumel, que es en frente de Quintana Roo, pero un poquito más hacia el sur. Y ahí un poco el reclamo de estas personas era que era la única salida, digamos, a la playa que tenían y que donde iban a poder ellos divertirse los fines de semana o ver los atardeceres, cuando todo estaba plagado justamente de muelles. Y entonces presentamos un amparo, justamente alegando el derecho a la ciudad, el derecho a tener un sano esparcimiento y diversión en la isla, y que es un derecho humano que también debe ser reconocido. Un juzgado de distrito ahí en Quintana Roo, un juzgado federal, nos otorgó la suspensión y desde entonces está suspendida la construcción de ese muelle hasta en tanto se resuelva el amparo en cuanto al fondo. Y otro caso muy relevante también es el de la discriminación laboral por discapacidad. ¿Qué han hecho en relación a este tema? Tuvimos un caso muy interesante en donde una chica estudiante de Derecho, justamente de una universidad privada, encontró que en las convocatorias de trabajo de su universidad había un señalamiento donde se preguntaba si se aceptaban personas con discapacidad. Eso, desde luego, que ya de suyo es discriminatorio, ¿no? Pues claro que se deben de admitir personas con discapacidad, y entonces presentamos una demanda por daño moral en contra del empleador que había señalado que no aceptaba personas con discapacidad. En este caso era un hotel. Demandamos al hotel por daño moral, nos fuimos en una primera instancia, la perdimos, apelamos, con 3 magistrados la perdimos, nos fuimos a un tribunal colegiado en un amparo directo, que tampoco nos dio la razón, subimos hasta la Suprema Corte, acababa de entrar la reforma también del año 2011, y en un proyecto de la ministra Olga Sánchez Cordero se nos concedió el amparo para efectos de que fuera indemnizada y que en su caso pues fuera incluida en el mundo laboral. Y eso es lo que hacen también como parte del litigio estratégico. Y es parte de nuestro litigio estratégico, desde luego. Fue un caso muy paradigmático porque sentó bastantes tesis de jurisprudencia también importantes en la materia y permite a las personas, si las aplican, pues poder acceder a ese tipo de empleos a pesar de que puedan tener alguna discapacidad. Sí, pues vamos a estar muy pendientes de cómo se desarrolla todo este proceso. Maestro Carlos Odriozola, ¿algún último mensaje que le gustaría dirigirle a nuestra audiencia? Bueno, simplemente señalar que esta reforma es de un gran calado, que es un parteaguas en la historia de México y es algo que no debemos de tomar a la ligera, y yo invito a la gente a que el día de las elecciones vaya a votar y que se haga sentir el interés de participar en lo que va a ser muy importante para el futuro de todas las mexicanas. Y que se elijan también a los mejores perfiles. Sin duda. Maestro, pues un gusto y un honor tenerlo con nosotros aquí hoy en el estudio de Eje Central. Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias a ti. Gracias a ustedes también por acompañarnos en este episodio de Eje Político. Si les gustó, les invitamos a darle like, compartir y seguirnos a través de las diferentes redes sociales. Gracias y hasta la próxima.